conectados al máster y conectados a las iniciativas de nuestros buenos amigos. Creo que recibisteis primero el mensaje indicándoos cuál era nuestra intención para intentar mantener vivo el espíritu, bueno, que está vivísimo, pero vamos a mantenerlo todavía más vivo, y con un poquito de programa del máster. Entonces os mandamos un primer borrador de programa de actividades virtuales que vamos a intentar respetar y enriquecer. Y según vayan surgiendo cosas nuevas, las iremos metiendo. El compromiso por nuestra parte es que por lo menos todos los viernes tengamos algo a las 4 de la tarde, una o dos cosas, y a lo largo de la semana pues seguiremos trabajando y Estío, vuestros compañeros siguen trabajando. Profesores del máster, como es el caso de Luis Alonso, que está hoy, o Sergio del Moral, o José Luis Zayas, que se han ofrecido, también intervienen. Os intentaremos pasar otras convocatorias que veamos de interés, aunque no sean estrictamente nuestras, como visteis aquella que os mandamos del Colegio de Ingenieros. Os he mandado una que a mí me llega por otra vía, de OHR, pero como es abierta y el ponente es Josep Capet, que fue profesor vuestro en Recursos Humanos en Retribuciones, pues bueno, os lo he mandado y eso es gratis. Si os quedasteis con ganas del tema de retribuciones, él es uno de los mayores expertos de España en eso, con lo cual supongo que estará bien. Y luego os acabará de llegar ahora mismo la invitación que ha mandado Aitor, el lanzamiento del satélite con la cámara telescópica incorporada de Satlantis. Tomás Hernani, el gerente de Satlantis, vino el año pasado a dar la conferencia, vosotros no estabais, vuestros compañeros del año pasado sí. Fue una conferencia espléndida. A vuestro compañero del año pasado sí le hemos mandado la invitación y en esta, como no debe ser menos, pues el propio editor os la ha mandado. Es una cosa curiosa, esperemos que salga todo bien, que salga por donde tiene que salir. Intervendrá el Endacari, Cristina Garmendia, la Ainara Basurco. Bueno, el caso es el hecho. Si el miércoles no tenéis otra cosa que hacer, es una actividad muy... Bueno, dicho todo esto, pues yo creo que ahora le corresponde un poco iniciar el tema a Luis. Luis Alonso le conocéis, que es el presidente de la Asociación de Graduados del Máster de Gestión de Empresas, y es profesor vuestro, y es pues uno de los factotum de todos estos webinars. Consiguiente, Luis, yo creo que ya tú mismo, si te animas por ahí. El tema vais a ver que es súper interesante, lo estuvimos eligiendo un poco para cosas que puedan ser en píldoras fáciles para digerir un viernes a la tarde. Yo creo que esta es interesante y Luis nos lo va a hacer muy digerible, seguro. Luis. Muchas gracias, John. Oigo un retorno igual con la grabación y la compartición. Vale. Buenas tardes a todos. Como os comentaba John, bienvenidos. ¿Vale? El objetivo un poco del webinar y de la serie de webinars que se han definido desde la asociación, junto con el máster, junto con Estío, en colaboración, gracias, ha sido una iniciativa muy buena, con la que intentamos mantener sobre todo este contacto, ¿de acuerdo? Hemos marcado unos objetivos, entre comillas, muy sencillos, ¿vale? No es una clase, no es... En este caso me pidieron, con toda esta vorágine que ha habido un poco del teletrabajo, de todos a casa y demás, intentar hacer una especie de charla, ¿de acuerdo? Una charla un poco, o sea, vamos a magistral, vamos, una charla donde os presente un poco diferentes soluciones, no todo vale para lo mismo, lo vamos a ver hoy, estamos utilizando un entorno que no es el idóneo para lo que estamos haciendo, ¿vale? Pero bueno, son las herramientas que disponemos, o sea, que va a ser, yo creo que el mejor ejemplo. A partir de ahí, yo creo que lo mejor es también plantear que esto, a mí me gustaría que fuese una charla, me explico. Son consejos, como os ponía el título, son trucos, es un poco teletrabajo for Dummies, siguiendo la buena iniciativa de publicaciones que existieron y que existen con el for Dummies. Cualquier duda, tenéis tanto chat como si no, luego al final o casi durante cada uno de los puntos que haya podéis ir preguntando, ¿de acuerdo? Tanto Jorge como yo pues iremos monitorizando un poco los comentarios y demás, y yo creo que es la parte más divertida. Sin más, dejo de compartir mi imagen, que yo creo que es lo que menos aporta, paso a compartir un poco la publicación y seguimos un poco el contenido.
Luis, no se te oye. Luis. Luis, se ha dejado de escucharte, ¿eh? ¿El resto podéis escuchar a Luis? No, no se le oye, ¿eh? No se le oye. Se le oye. Te estoy llamando al móvil a ver si... ¿Estás llamando? Vale. No, no se le oye. No, no se oye nada. Bueno, cosas del IT. Igual es un ejemplo que nos quería hacer. Sí, igual es un truco. Ha dicho que no era el mejor medio, ¿no? Pues bueno. Por otro lado, hay gente con la cámara encendida, ¿eh? Se les ve, no hay problema, pero bueno, sin más, que sean conscientes todo el mundo que se está viendo a gente. Luis, no se está oyendo nada, ¿eh? No se estás hablando. No, ni te vemos ni te oímos. Dile desde que ha dicho que iba a poner la presentación. Y desde que ibas a poner la presentación, estamos aquí hablando. Sí, estamos hablando entre nosotros ahí. Nada. Venga. Al final siempre está el teléfono que... que volvemos a la antigua. Dice que vuelve a entrar. Eso es crear expectación. Lo demás son Sí, sí. tonterías. Es el hype. Es el minuto de oro, ¿eh? Ahora. Está todo el mundo atento. Bueno, si esto le pasa a Luis, pues oye, el resto estamos libres de pecado. Así como cuando le pasó a Bill Gates. Igual. Bueno, oye, está bien que al presentador le pasen estas cosas también para que no nos sintamos inferiores el resto. Eso, por eso digo. Bueno, buenas tardes. No, parece que he vuelto. Luis. Has vuelto, vale. Del más allá, perfecto. Sí, pero disculpas. Vamos a ver si se deja compartir. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Vale. Después del problema del directo, disculpas, ¿vale? Pues retomo al principio la introducción, ¿de acuerdo? Os comentaba, hemos titulado un poco el evento o la ponencia, el de No Way or the New Way Companies, ¿de acuerdo? Como me decía a mí mismo, hablando yo solo, pues en estos más de 6 años, 7 años de experiencia, hablando de tecnologías cloud en clientes, trabajando, implantando y desplegando tecnologías cloud, ¿de acuerdo? Me he encontrado siempre con dos tipos de empresas, obviamente con sus peculiaridades, pero principalmente las empresas que te decían que no, que eso era imposible, que toda la informática debía estar en casa, que todos los datos debían estar en casa, que todos los empleados tenían que estar en casa, ¿de acuerdo? Que el trabajo no era productivo, el teletrabajo, que no se fiaban y demás. Y luego otro tipo de compañías, que eran pues, un poco las New Way Companies, que son compañías que ya desde hace 2, 3, 4 años internamente han activado políticas de teletrabajo donde pues empezaban a dar a su equipo, a toda su gente, pues procedimientos, soluciones, tecnología para poder trabajar sin una ubicación física. Estas son las compañías que cuando hace ya 7 semanas, 8 semanas, nos hemos visto como todos obligados a confinarnos en un momento dado, pues lo han llevado, vamos a llamar que bastante mejor, ¿de acuerdo? Como os decía, el objetivo no va a ser hablar de teletrabajo, ni de las grandes virtudes, ni no virtudes, ¿de acuerdo? Solamente vamos a dar 2 pinceladas. Una que yo creo que ya estamos todos cansados de oír y algunos directivos todavía no, es que dicen que uno de los beneficios es que aumenta la productividad. También hay que tener en cuenta que el teletrabajo no es lo que estamos viendo ahora de todos en casa con niños, donde tenemos que compartir la wifi, como ha pasado a mí ahora, que se te cae la conexión y demás.
¿De acuerdo? Pero también es cierto que para que este teletrabajo sea efectivo necesitamos una serie de tecnología que nos ha de proveer la empresa. Volvamos a lo mismo, también en casi todos los manuales y demás hay una serie de pautas, ¿vale? Para que ha de seguir una empresa para que ese teletrabajo o ese despliegue deba ser efectivo. Y aquí es donde yo sí me quiero centrar, ¿de acuerdo? Dos de esas pautas, sobre todo, es que utilizar herramientas y aplicaciones digitales en la nube, ¿vale? El tema cloud computing tiene ya 10 años de historia. Tened en cuenta que todas las empresas tecnológicas, cuando yo empecé hace 7 años, hablaba de que el 40 al 50% de la inversión de las empresas tecnológicas iba a soluciones en entorno cloud. Ahora estamos hablando ya del 90%. Y me parece un poco exagerado hablar del 95 o el 100%, porque todavía hay tecnologías pues un poco on-premise que tienes que trabajar o instalar o implantar en entornos físicos en casa, pero el 99%, de hecho cualquier startup, cualquier nueva empresa ya no se plantea una solución de software, ni crearla, ni utilizar ni soluciones de software que sean on-premise, soluciones en casa. Por otro lado, también es cierto, y yo creo que era el último gran caballo de batalla que nos hemos encontrado con el despliegue, es el tema de que también es la empresa, responsabilidad de la empresa, el facilitar los dispositivos, ¿de acuerdo? El que cuando un empleado se ve obligado, como estamos ahora, en hacer todo su trabajo desde casa, por lo menos parte de las herramientas o facilidades la empresa debería ponerlas en manos del empleado. Casi ya no estamos hablando del PC, ¿de acuerdo? Pero en muchos casos nos hemos tenido que encontrar soluciones casi que utilizamos para nivel personal, el tener que utilizarlas para el mundo de empresa. Eso es algo que yo creo que se debería de evitar. A partir de ahí, y ahora sí, el objetivo va a ser hablar un poco de 5 puntos básicos, los que yo he detectado un poco en temas de soluciones de teletrabajo, ¿vale? Aunque una de ellas es como tal el teletrabajo en sí, ¿de acuerdo? Pero sobre todo yo lo que voy a hablar un poco va a ser de entornos de teletrabajo. Vamos a hablar de la seguridad a la hora de desplegar un entorno como el que estamos haciendo. Me explico. Para mí uno de los grandes problemas que hay ahora mismo nos hemos tenido todos que ir a casa, cada uno en su ordenador empieza a tener información confidencial, empieza a tener acceso a los bancos, contraseñas, documentos que son compartidos entre compañeros, contratos, proyectos. Al final, información crítica de las compañías, y lo estamos manteniendo con sistemas de seguridad domésticos, o sea, en muchos casos. Me fío de que yo envío un correo casi desde mi cuenta de Gmail o desde mi cuenta de trabajo, porque sí he tenido acceso al correo electrónico y que ese correo no se va a robar. Me fío de que no me llegan correos maliciosos, y como estamos teniendo, lo habéis visto y lo habréis oído a través de diferentes medios, mucha propagación de intentos de robo de identidades, de SMS, de llamadas y demás. Entonces vamos a hablar un poquito de la seguridad, pero no vamos a hablar de ni ciberseguridad, ni voy a intentar utilizar tecnicismos informáticos, ¿de acuerdo? Son consejos un poco desde el punto de vista de los usuarios que nos hemos ido a trabajar a casa. Hablaremos de herramientas de colaboración, ¿de acuerdo? Y sobre todo hablaremos un poco de los diferentes tipos y para qué son cada uno de los tipos de herramientas de colaboración. Veremos que hay herramientas que son para trabajar en equipo, otras que son para lo que estamos haciendo ahora, un seminario, otras para formación. No todas valen para lo mismo, aunque las se puedan utilizar, pero el resultado no siempre es satisfactorio. Hablaremos un poco de conectividad y luego otros servicios, o hablaremos un poco de diferencias a veces básicas. Hay una parte que veréis que es un poco cómo poder vivir sin un escáner y una impresora en casa y seguir trabajando. ¿De acuerdo? Como decía yo solo a mí mismo al principio, es mi caso. Yo me vine a casa sin impresora, sin escáner y sin nada, y la empresa ha seguido funcionando. De acuerdo. Empezamos un poco por la parte de teletrabajo. De acuerdo. Sobre todo vamos a identificar en el trabajo de cualquiera, por supuesto no de todos, pero más o menos el trabajo medio, vamos a encontrarnos con 4 tipos de tareas cotidianas. La básica, que es la ejecución de mis tareas como empleado, como director, como directivo, como responsable de equipo. Luego una en sí propia de esa gestión de equipo, ¿de acuerdo? Uno de los factores del teletrabajo que hablábamos o que se han comentado desde el principio es a veces la pérdida de contacto con el equipo, la pérdida de trazabilidad. Es muy fácil estando en la oficina, hablar con tu equipo y es cómo va un proceso, cómo va un proyecto, cómo va una parte de tarea que tienes asignada, y de repente parece que estando cada uno en su domicilio todo eso se pierde. También hablaremos de herramientas de comunicación, ¿vale? O la tarea un poco de comunicación. Todos al final en la oficina estamos en una comunicación continua con compañeros, verbal, escrita, con
con el exterior. Y luego otra parte cotidiana en las empresas, que es la transmisión del conocimiento, ¿de acuerdo? Toda la información que tenemos, compartimos información, compartimos documentos, nos preguntan, respondemos, preguntamos y nos responden. Entonces, no existe, y sí existe, la verdad es que empiezan a haber soluciones que aglutinan todo, ¿de acuerdo? Pero el objetivo es diferenciar que cada una de ellas pues tiene una serie de soluciones o productos específicos, ¿de acuerdo? Que se pueden ir utilizando y cómo se deberían utilizar. Como os decía también, la intención de esto es que sea algo muy vivo, muy abierto, ¿de acuerdo? Yo no veo el chat, porque si no podría compartir, pero sé que Jorge por detrás sí lo puede estar monitorizando. Entonces, en cualquier momento, sobre cualquiera de las tareas o de las herramientas o de los trucos que vamos a ir hablando, por favor, levantáis la mano, mandáis un mensaje por el chat. Si no, luego al final intentamos abrir todos el micrófono y hacer una mesa redonda sin ningún problema. De acuerdo. También otra cosa, no vamos a hablar o no voy a hablar de productos, ¿vale? Si os presento veréis aquí que tenéis algunas marcas reconocidas, otras que si no conocéis. Yo os hablaré también de alguna que aglutina todo, que es con la que me estoy acostumbrado a trabajar. El objetivo no es hacer publicidad de ninguna marca, por eso intento poner productos que son gratis, otros que no son gratuitos. También es cierto que yo, para nivel empresarial, no recomiendo herramientas gratuitas porque a mí me enseñaron desde muy joven que gratis en esta vida no hay nada. O pagas dinero o vendes tu alma. Y en informática es algo que en el siglo XXI lo estamos viendo todos, ¿de acuerdo? Cada post que publicamos en una solución gratuita, cada foto que subimos, perdemos la propiedad de ella, ¿de acuerdo? Pasa a ser del hoster o del sistema donde lo publicamos. Un poco a nivel de empresa pasa lo mismo. Utilizar entornos de comunicación, como vemos en el segundo caso, ¿de acuerdo? Pues un Slack, un Meet, un WhatsApp, que creo que conocemos todos, para simplemente mantenernos en contacto. Toda la información que se sube ahí, que no es una cuenta privada gestionada por la propia empresa, normalmente el contrato, la letra pequeña que no se lee, te indica que pasa a ser propiedad de la compañía donde lo depositas. Entonces, no es recomendable para una empresa utilizar herramientas gratuitas. No es lo mismo herramientas gratuitas que herramientas open source, ¿de acuerdo? Es esto que hay una serie de soluciones open source, pero donde tú eres propietario de la solución, te lo puedes instalar en un entorno propio, ¿de acuerdo? Pero en aquello que es al final, que no me cuesta nada, que es infraestructura gratuita, que no sé dónde está, que no sé dónde, generalmente suele haber bastantes problemas de GDPR, ¿de acuerdo? Hay soluciones de almacenamiento de documentos, que yo creo que utilizamos casi todos, que en la cuenta personal te dicen que los documentos pueden estar alojados en cualquier parte del mundo. Incluso en las cuentas de empresa, hace tiempo que no he leído el contrato, pero ponía que hasta 250 usuarios de una misma empresa, ¿de acuerdo? Que ya consiguen una cuenta Enterprise, los documentos pueden estar alojados en cualquier parte del mundo. Entonces, lo que sí tenemos la seguridad es que no cumplimos con compliance europeos de protección de datos y de GDPR. Por lo cual también hay que tener mucho cuidado en caso de utilizar este tipo de soluciones, qué tipo de información almacenamos. Tener en cuenta que siempre somos nosotros los responsables finales de ello. Vale, a partir de ahí, como os decía, pues hay una serie de herramientas de gestión de equipo, plataformas mediante las que organizar el trabajo de equipo que permiten realizar un seguimiento de las tareas más exhaustivo. Ahí hablamos de Trello, estamos hablando de Epiflow. Al final son soluciones, no estamos hablando de un proyecto, ¿de acuerdo? No es lo mismo. El proyecto es una herramienta para gestionar un proyecto, donde yo puedo marcando mi Gantt, mi evolución, puedo hacer mi camino crítico, puedo incluso tener una estimación de costes a través del baseline y el análisis de la base de las desviaciones. No, estamos hablando de soluciones donde yo puedo ir definiendo una serie de tareas sencillas, de alguna especie vamos a llamar de Kanban, de cambio de post-it, donde yo puedo ir definiendo, y el Teams o lo que hay por detrás de Teams, que es una de las aplicaciones que tiene Microsoft, está el Planner, donde yo puedo definir, planificar una serie de tareas, ponerle unas fechas de vencimiento, asignársela a 2 o 3 miembros del equipo. Puedo ver cuáles un poco pues, esas tareas que se han iniciado, las que no, el grado de avance, de tal forma que sin estar en una conexión continua o hacer una reunión prácticamente diaria, una videoconferencia con todos los miembros del equipo para que me notifiquen, oye, qué has hecho, qué no has hecho, cómo has avanzado, permite a un director de proyecto, a un gestor de un equipo, ver el avance completo. También a nivel individual y como miembro del equipo me permite ir viendo aquellas tareas que tengo asignadas, me permite organizándome mi trabajo y me permite pues el tener una visión global no solamente de lo que yo estoy haciendo, sino de lo que hacen otros compañeros.
¿de acuerdo? Muchas veces mis tareas dependen de que otros tareas de los compañeros hayan finalizado. Él la ha podido finalizar antes, veo que la ha finalizado, me lo puede notificar o no notificar, lo estoy viendo y a partir de ahí puedo seguir para adelante yo con mi tarea sin esperar. Algo que en la oficina pues es habitual porque estás trabajando con el equipo y le dices, oye, mira, he terminado esto, pruébalo, lánzalo, haz tal, pues es algo que se puede gestionar y que es una herramienta que nosotros utilizábamos también y seguimos utilizando cuando estamos trabajando en la oficina. Lo mismo nos pasa con herramientas de comunicación. ¿De acuerdo? Cada vez es más complicado que las empresas tengan un solo punto de trabajo, una sola ubicación. Normalmente ya cada vez hay más viajes, más empleados externalizados, descentralizados, mucha gente viajando. ¿De acuerdo? Entonces, al final, el poner una herramienta de comunicación interna, ya no estamos hablando de comunicación con el exterior, pero solamente de comunicación interna, ayuda mucho, facilita mucho el trabajo. Nosotros nos ha pasado hace poco como experiencia, una empresa pues, más o menos grande aquí del entorno, desplegamos 1.600 licencias de un entorno de comunicación y en la última semana hemos visto que había algo así como 12.000 mensajes internos, algo así como unas 900 reuniones face to face entre compañeros, como 600 reuniones grupales, ¿de acuerdo? Y es una solución que se desplegó al principio del confinamiento. La adopción ha sido instantánea y hemos visto que el grado de uso está siendo es verdaderamente de análisis porque ha sido un impacto, o sea, la cantidad de datos que han estado trabajando. Como os decía, luego hay otra parte, que esta es al final la más importante, ¿de acuerdo? La ejecución de tareas. Yo al final tengo que ejecutar mi trabajo, tengo que ejecutar mi día a día, tengo que subir documentos, bajar documentos, una oferta, una factura, aparte de acceso a mi información tradicional, o sea, pues yo tengo que tener mi sistema de gestión o mi CRM o mi sistema de reporting de fabricación, todo aquello que yo necesite, ¿de acuerdo? Y luego hablábamos también, y yo creo que es una de las patas que se ha quedado, yo creo que ha sido el gran olvidado, ¿vale? Nosotros hemos intentado hacerlo a través de estos webinars que yo creo que desde el principio del confinamiento, a través de SCIO y en colaboración con la asociación, pues empezamos a hacer diferentes seminarios, diferentes webinars, donde poder pues hacer seminarios. Por otro lado, también en esos seminarios, si os dais cuenta o si os han comentado, luego pues se suele subir la grabación del seminario, material, la presentación por si alguien lo quiere consultar. ¿De acuerdo? El conocimiento no es solamente un sistema para una videoconferencia, es dejar material formativo, es incluso preparar exámenes. Creo que ahora mismo el nivel de certificaciones, máster online, exámenes que está haciendo la gente máster o cursitos online y demás, creo que ha tenido un desbordamiento de algo así como un 20.000%. ¿De acuerdo? Todo el mundo ha aprovechado ya que está el confinamiento y encima tenemos fines de semana, pues vamos a hacer cursos, especializaciones y demás de forma online. Vale, como os decía, eso es responsabilidad de la empresa, ¿de acuerdo? El proveer este tipo de soluciones. Si yo me doy, por ejemplo, a la parte de sesiones grupales, son herramientas para organizar workshops, trabajos, debates, sesiones múltiples. Yo creo que una de las mejores herramientas es en la que estamos conectados, ¿de acuerdo? En Teams, donde su objetivo no es el que estamos utilizando nosotros. Se puede utilizar para un seminario, pero no es el objetivo final. Es la mejor herramienta de la que disponemos, eso es cierto. Dentro de SCIO, ¿vale? O dentro de la asociación del máster, que somos en colaboración los que la hemos desplegado, está muy bien porque nos da casi todo, ¿vale? Pero no es la herramienta perfecta para todo. Entonces, ¿por qué? Porque Teams está planteado pues, para una reunión grupal donde solamente como máximo hay 4 personas que pueden estar hablando a la vez, que se les puede ver. Entonces, para un pequeño seminario, bien, pero en el momento en que empieza a haber mucha gente reunida o tal, pues, se desborda. Habéis visto, la conexión es fácil, pero bueno, tiene algunos problemas porque sí está diseñada para una conexión interna, ¿de acuerdo? Dentro de la compañía puedes invitar a alguien de fuera en un momento dado para una reunión, mientras que hay soluciones, como por ejemplo cuando estoy hablando de Zoom, el famoso Zoom que estos días pues ha estado muy en boga, ¿de acuerdo? Porque tenía una supuesta brecha de seguridad que utilizando la versión gratuita y cuando subías un documento desde tu versión Windows exclusivamente y lo compartías tal, te abría una pequeña brecha durante un límite de tiempo, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo sigo considerando que es una herramienta bastante segura, nosotros también a nivel corporativo, y sin embargo esta pues te permite programar una sesión, te permite llevar un control de los escritos desde la propia aplicación, te define diferentes roles, ¿de acuerdo? Te define el rol, por ejemplo, del hoster,
donde tú eres el que controlas un poco el chat, la grabación. Luego tienes el del panelista, incluso tienes chats individuales, ¿de acuerdo? Un chat individual entre los panelistas, pues por ejemplo, si pasa lo que me ha pasado a mí, el que en un momento dado pues me desconecto, que alguien me puede enviar un chat privado entre todos los panelistas o los ponentes, y luego la parte de asistentes, donde ya puedes planificar que en un momento dado entren con vídeo, sin vídeo, con audio, sin audio, estén obligados o no a meter una contraseña y demás. Es un entorno, entre comillas, de acceso mucho más sencillo que el Team, porque se supone que no entras en un entorno protegido de información. Dentro del Team, si entras dentro de Teams en un entorno protegido, porque, como os decía, ahí puedes volcar no solamente conectar a la gente, sino que volcar información de la compañía, guardar documentación para poder compartir con los miembros de esa videoconferencia. Entonces, por eso os decía que cada solución va a su... Formaciones, lo mismo. No es lo mismo dar un seminario, como estamos dando ahora, que un entorno para dar formaciones. ¿De acuerdo? Aunque puede parecer que es lo mismo, al final el objetivo es un profesor se conecta, 10, 15, 20 alumnos se conectan también por detrás a escucharle, pero no tienes en ninguno de los entornos anteriores, tienes la capacidad de depositar unos apuntes, de ir revisando unos trabajos, una evolución, de ir haciendo un planning de clases, un planning de seguimiento, que eso, por ejemplo, hay soluciones como en el caso Blackboard, que en este caso pues, la UPV es la solución que utiliza, ¿de acuerdo? Que son soluciones específicas para formaciones. Cualquiera de ellas son accesibles desde la empresa, ¿de acuerdo? Una de las cosas que ha traído al mercado o a este mundo el cloud computing es la democratización de las herramientas. Herramientas que antes parecían excesivamente caras, que solo grandes empresas o empresas con una capacidad de inversión tecnológica alta podían permitirse. Ahora mismo cualquier empresa, por muy pequeña que sea, puede disponer de cualquiera de esas herramientas. Estamos hablando, volviendo un poco hacia atrás, que una herramienta que me permita, pues, por ejemplo, lo que estamos hablando, la gestión de equipo, la comunicación entre los miembros del equipo internos, la tarea y la transmisión del conocimiento, ¿de acuerdo?, puede estar desde un coste de 4,20 € al mes por usuario. 4,50 €. Me da lo mismo hablar de G Suite, de Google, de Microsoft, que yo creo que son los grandes players o las grandes empresas a nivel mundial en este tipo de soluciones, ¿de acuerdo? Luego vemos que hay otras soluciones, hablábamos, pues en un entorno de Zoom te puede costar 15 € al mes, una sesión para hacer seminarios, pues igual es un poco más cara, ¿de acuerdo? Son formaciones o soluciones que no son excesivamente caras y que cualquier empresa puede utilizar. Hablábamos antes de las grandes ventajas del teletrabajo. Una de las grandes ventajas que se está descubriendo ahora mismo muchas empresas están dando cuenta del ahorro de costes, ¿de acuerdo? Pero esto no es solo ahorrar, también primero hay que invertir un poco, ¿de acuerdo? O sea, si hablamos de empleados de empresas que trabajan en planta, que tienen al final sus EPIs, sus cascos, su protección, sus mascarillas famosas, guantes y demás, y tienen un coste, una asignación de costes de 100, 200 € por empleado al mes, parece que hablar de eso en ofimática, en la parte de oficina, es un delito. Y al final dices, oye, mira, que es que el entorno de trabajo, quitando el PC, pues toda la suite necesaria para hacer el trabajo, estamos hablando igual de que son 10, 15, 20, 25, 30 € por usuario mes o por empleado mes, que al final no deja de ser un coste laboral y que además lo bueno que tiene ahora mismo es que puede ser un coste variable, ¿de acuerdo? Que se lo puedes asignar a un empleado y se lo puedes asignar al mes siguiente. A partir de ahí, como os decía, es importante que este tipo de herramientas se utilicen bien, ¿de acuerdo? Es importante que sepamos cómo guardar un documento, cómo poder verlo y demás. Pero hay otro factor que para mí es clave, ¿de acuerdo? Es la ciberseguridad. Y sobre todo en este caso, la ciberseguridad humana. Me explico. Ya todos, bueno, sabéis que en vuestra empresa pues generalmente han definido firewalls, cortafuegos, tienen filtros anti-spam, que habréis visto que cada vez menos os entran correos pues de estos famosos del siglo XX, de que te vendían pastillas para todo tipo y demás en los correos electrónicos, ¿de acuerdo? La seguridad ha ido evolucionando mucho. Ahora lo que está evolucionando mucho también son los ciberdelincuentes, ¿de acuerdo? Y al final lo que hemos llegado es que el último factor de seguridad de las empresas es el propio empleado. Y sin embargo, en muy pocas empresas se ha concienciado a las personas a cómo reaccionar o a qué tienen que tener cuidado,
¿De acuerdo? Y es importante en un entorno de teletrabajo, y os voy a contar pues 3 o 4 pequeños trucos de cómo identificar diferentes amenazas y qué hacer ante cada una de ellas. ¿De acuerdo? Yo creo que lo más importante es protegerte a ti mismo. O sea, estamos hablando de teléfonos, estamos hablando de PCs, estamos hablando de que ahora entran por cualquier medio para proteger a tu empresa. ¿De acuerdo? Es curioso que cuando hablamos de cosas personales, por ejemplo, ahora yo creo que ya todos tenemos un multifactor en el teléfono cuando vamos a hacer una transferencia bancaria, y sin embargo en las empresas no lo hay. O sea, yo a nivel personal tengo más nivel de seguridad que la que me ofrece mi empresa. El banco, una tercera entidad o casi el telediario, me ha concienciado más cuando sacaron la noticia de que se desplegaban desde el año pasado ya por ley la doble autenticación, el multifactor en todas las transacciones financieras. Me ha educado más que mi empresa. Grandes riesgos que hemos detectado en estos 2 últimos meses. Uno que ya era muy conocido y que lleva ya tiempo entre nosotros, que era el phishing. El phishing al final no deja de ser un mensaje malicioso que intenta simular que es correcto, un poco lo que te dice, ¿vale? Es intentar pescar. Tener en cuenta que esto es muy barato. Lanzar un correo donde yo te digo que te ha llegado un paquete por un sistema postal o por un envío, que por favor des de alta en un clic, y a partir de infectar toda la red de tu empresa, esos envíos son gratuitos. O sea, montarlo me puede llevar un día, se lo puedo enviar a 100, 200, 300.000 empresas a nivel mundial, y si con 1, 2, 3 pican, es rentable. ¿De acuerdo? Despliegas un CryptoLocker y bloqueas toda la información de la empresa, que encima lo pagas con bitcoins. Ha ido evolucionando mucho más, ¿de acuerdo? Ahora estamos entrando en muchos correos de phishing con el objetivo de suplantar o robar identidades. Las dos cosas, ¿de acuerdo? Los consejos que hemos visto siempre de, por favor, nunca pongas tus contraseñas en un correo, o nunca escribas tu contraseña y tu dirección de mail en el mismo entorno, y demás, se sigue haciendo en las empresas. Y todo ello es al final utilizar un poco el sentido común, ¿de acuerdo? Y lo que hablábamos, un poco de concienciación. Recuerda, piénsatelo antes de abrir o hacer clic. O sea, así como la frase famosa, si no estás esperando ningún paquete desde Amazon, desde correos, de ningún entorno postal, ¿para qué abres un correo diciendo que tienes un paquete? Si tú no tienes si tu compañía de la luz es Iberdrola, ¿para qué abres un correo que te pone que es tu factura de Endesa? Hay gente que lo hace, ¿de acuerdo? Y siempre, si no estás seguro, coges ese correo, se lo reenvías o preguntas ahí, te dices, oye, mira, no estoy seguro de que este correo, o sea, ellos lo van a filtrar y te lo van a decir. ¿Cómo reconocerlo? Lo que hablábamos, parece urgente. Tienes un paquete para entregar, tienes una factura pendiente de pago, tienes 1000 cosas que te pueden llegar a asustar. Parece correcto, ¿de acuerdo? La dirección puede ser correcta o parecida, me explico. En la suplantación de identidades es muy fácil cambiar, por ejemplo, una M. Si veis un correo electrónico, si yo pongo una R y una N, en la dirección de correo prácticamente ni se identifica. O sea, no se diferencia. Entonces tú de repente puedes ver el nombre y el apellido del director general de tu compañía, @ la extensión .com de tu compañía, con un cambio de un carácter. ¿De acuerdo? O sea, por eso digo que la dirección de correo electrónico es o puede parecer correcta. Es cierto que antiguamente los mensajes comenzaban y terminaban con un saludo muy genérico. Sigue siendo muy habitual, ¿de acuerdo? Cuando veis pues, que no es la forma tradicional de vuestro director general o de vuestro director financiero en comunicarse con vosotros, es una alerta. Por supuesto, os pide información personal. Nunca, ¿de acuerdo? Nunca enviéis ningún tipo de información y demás. Y luego el diseño o el lenguaje suenan raros. También hay otro problema ahora mismo, ¿de acuerdo? Y es la parte de robo de identidades. Eso está bien para... Cuando se hacía un poco el phishing de cara a la suplantación, es cierto que eran así. ¿Qué ha pasado ahora mismo? Ahora mismo todos tenemos entornos muy descentralizados, lo que hablábamos, entornos cloud computing, con diferentes dispositivos, guardamos muchas veces las contraseñas en cualquier sitio, y algo muy sencillo que están haciendo ahora mismo también es a veces pues, acceder a través de una línea wifi de cualquier entorno a monitorizar nuestro equipo. A partir de ahí te pueden entrar, hacer una redirección de correos y de repente empezar a investigar tus correos electrónicos, todos aquellos donde ponga wire, transfer, transferencia, orden de pago,
factura vencida, cobro, cualquier carácter, o sea, cualquier palabra de estas que nos generen movimientos de banco, ir leyendo los correos, ¿de acuerdo? Y yo he visto un correo, algo así como, querida Marta, por favor, ¿me puedes hacer la transferencia de 50.000 euros que nos vence para este cliente a esta cuenta contable, no a esta cuenta de banco? Y era las palabras con las que habitualmente se dirigía el director general o su directora financiera, verlo, no extrañarle y hacer una transferencia de 50.000 euros en ese mismo día a una cuenta de un paraíso fiscal. Estamos hablando de un caso real. No solamente hay que tener suspicacia a la forma o al texto o a la firma o a la imagen del correo, ¿vale? Sino también al contenido. Si yo llevo trabajando en una empresa como controller financiero, como director financiero o en cualquier otro área, me da igual, durante 2 años, 3 años, y yo sé que tenemos un entorno, un RP, donde me sale las cuentas de pago de las transferencias a realizar a los clientes siempre, y mi director general nunca me ha pedido que le cambie una cuenta porque haya hablado con un cliente, si de repente ese día el director general me dice que lo cambie, pues lo primero que debería hacer es un poco asustarme o mosquearme y buscar otra segunda forma de comunicación con él, que sí lo utilizamos para otras cosas. Puede ser un WhatsApp, puede ser una llamada telefónica y confirmar que verdaderamente ese correo, esa orden, ¿vale? Me la ha hecho él. Ten en cuenta que además se aprovecha mucho lo que hablábamos de la urgencia, ¿de acuerdo? Me meto en una reunión ahora mismo, no puedo atenderte, pero por favor, acabo de hablar con este cliente, haz el pago a esta cuenta, ¿de acuerdo? Yo personalmente soy de los que piensa que es mejor pagar tarde que pagar a un tercero que no es el que debería de cobrar. Pero esto se empieza a complicar mucho más y ahora de repente empieza a salir el phishing, ¿de acuerdo? No os quedéis tanto con los palabras, ¿de acuerdo? Sino más con el contenido. Es como el phishing, pero ahora lo que hacen es te llevan a hacer clic en enlaces, a abrir archivos o recibir o enviar información personal por teléfono. No es de lo más habitual, pero a mí se me ha pasado un par de veces de que te llaman, ¿vale? Y te dicen que te están llamando, pues oye, desde un proveedor que no es tu proveedor habitual o que te piden información en nombre de tu director general porque él es el que te ha dicho, oye, llama a tal persona, ¿de acuerdo? Volvemos a lo mismo. Lo más importante siempre es ante cualquier llamada sospechosa contrastarlo la información con una segunda fuente. ¿Vale? ¿Cómo reconocerlo? Pues son personas con las que nunca has hablado, te llamaron sin que tú les llamas antes, su llamada exige una respuesta urgente. Siempre en este caso se aprovecha mucho de la urgencia, ¿de acuerdo? Igual, lo hablábamos antes, están monitorizando, si no es el correo, igual si la agenda del director general, saben que tiene un viaje que estará justo ahora volando, entonces aprovechan ese tiempo, ¿de acuerdo? Para hacerte una llamada y ponerte en un compromiso, en una situación en la que tengas que asumir un pago o dar una información concreta, ¿de acuerdo? Para quedarse con ello y cuando lo quieres comprobar ya es tarde. Lo que hablábamos, su historia es que en un proceso ha fallado y que es una sociedad ordinaria, no es gran cosa, ¿de acuerdo? Entonces, también lo mismo, tened mucho cuidado. Y la última, y esta creo que sí, algunos de vosotros lo habéis recibido, ¿vale? Es el smithing, que ya es la tercera, y nos vamos al phishing, pero ya por SMS. Ha habido una campaña, no sé si habéis sido conscientes o lo habéis visto, a cuenta del COVID-19, campañas de SMS de supuesta, pues de la ONU, de la OMS, de entidades sin ánimo de lucro, de entidades científicas pidiendo ayuda, dinero y demás para pues, vacunas contra el COVID, material para sanitarios y demás, y al final no dejaban de ser timos. ¿De acuerdo? Y la mitad de las veces lo que te hacen es meterte en una línea que por WhatsApp aceptas como línea premium y a partir de ahí te empiezan a llegar unas facturas todos los meses al teléfono bestiales. Y volvemos a lo mismo. ¿Cómo reconocerlo? Pues nunca recibo mensajes de este número antes, no reconoces el número si es que se muestra, en muchos te viene oculto, te viene un falso nombre, utiliza el nombre de una marca, pues correos, contiene un enlace y te pide que lo uses, ¿de acuerdo? Tened mucho cuidado con esto, ¿de acuerdo? Y sobre todo sed conscientes de que al final lo que estamos almacenando aquí es información de la empresa. Vale. Lo que hablábamos, ¿vale? No has recibido mensajes, contiene un enlace, ¿vale? El phishing y sus variantes,
son parte de un grupo más amplio de trampas, ¿de acuerdo? De ingeniería social. Tened en cuenta lo que os decía, los ciberdelincuentes van mucho más rápido que nosotros, ¿de acuerdo? Es imposible que un departamento IT sea capaz de estar al 100% cubierto, lo habéis visto además en las noticias, cuando hay un ataque más o menos masivo, es la gran cantidad de las grandes empresas se ven afectadas, ¿vale? Y son las empresas que más invierten. Entonces, lo que sí es importante es que seáis conscientes de que al trabajar en casa estáis teniendo información muy confidencial desde las empresas, que incluso el nivel de seguridad que os puede dar la empresa no llega a ser el mismo, ¿de acuerdo? Y que ese último muro de seguridad sois vosotros. Es mejor decir que no a un proceso interno por precaución, ¿de acuerdo? Que aceptar todo y tener fallos. Aquí luego esta presentación os la entregaremos, la dejaremos colgada, tenéis una serie de normas, ¿vale? Cambia las contraseñas regularmente, usa códigos de acceso fuentes en todos tus dispositivos móviles, mantén navegadores web antivirus parcheados, ¿de acuerdo? Esto lo tendréis ahí y lo veréis si queréis consultarlo. Y sobre todo prohibiciones, ¿vale? Reutilizar contraseñas o frases obvias, no lo hagáis. No pongáis vuestra dirección, no pongáis vuestro 1234, ¿vale? QWERTY también está muy utilizada. Cifrad, ¿vale? Si veis que el WhatsApp, que es una solución de comunicación, os pone de vez en cuando un mensaje de que no sé quién ha cambiado el cifrado, las empresas deberían utilizar soluciones cifradas, ¿vale? Y vosotros deberíais exigir a vuestras empresas que os lleguen esas soluciones para trabajar, porque también os van a pedir responsabilidades, entre comillas, sobre ello. Y si no responsabilidad, es profesionalidad. Al final, si cualquiera de nosotros cometemos un error, el disgusto, ¿de acuerdo? Aunque no nos afecta a nuestro dinero, afecta a nuestra empresa, que es parte de nuestro dinero al final, y es un disgusto grande. Y generalmente ese dinero no se recupera, ¿de acuerdo? Entonces, y luego el mayor fallo creo que existe es asumir que no vas a ser atacado. Olvidaros, no solo las grandes corporaciones reciben ataques. Estamos hablando de que empresas de un solo empleado y de dos les han entrado criptolockers, les han pedido bitcoins, han perdido dinero y mucho dinero porque pierden mucha información, ¿de acuerdo? En ataques pues multitudinarios. Pasos. Estas sí que son mis 4 recomendaciones básicas. Ante la mínima duda, apaga el ordenador, desenchúfalo de la corriente, dale al botón y apágalo, ¿vale? Si tu ordenador está infectado, que no infecte a los demás. Alerta al equipo, a tu equipo IT. Decir, oye, mira, acabo de apagar todo, he visto algo raro, un correo, un mensaje, una ejecución de una pantalla que yo no había ejecutado y empieza a hacer cosas. Reenvía cualquier contenido sospechoso al email de soporte, ¿de acuerdo? Siempre, y luego espera más instrucciones, ¿vale? No pienses ya, bueno, lo apago y ahora vuelvo a encender. Sigue instrucciones y que al final, pues oye, te vayan orientando de cómo hacer, cómo desinstalar, cómo verificarlo. Vale, os comentaba, otro de los problemas que ha habido con el teletrabajo, el no sin mi multifunción. De repente, yo no sé vosotros, pero yo me encontré en casa, confinado, sin impresora, sin escáner, dirigiendo una compañía, firmando contratos, firmando nóminas, firmando seguros sociales, pagos y demás. ¿Se puede vivir y se puede trabajar sin impresora y sin escáner? Sí. ¿Vale? Lo de oficina sin papeles es una realidad. Yo creo que a fuerza mayor lo hemos ido comprobando todos. Es cierto, cuando os decía al principio que había empresas que habían ido desplegando soluciones de teletrabajo, pero que lo habitual era no gestionar todos los procesos. Me explico. Planteas un despliegue de herramientas de teletrabajo, se las pones a los empleados y muchas veces decías, bueno, pues el viernes y el jueves y el viernes trabajo desde casa, no hay ningún problema. Tenía que hacer algo, como el lunes vuelvo a la oficina, pues lo dejo y lo hago el lunes. Normalmente ese lo hago el lunes eran, pues oye, mira, tengo que firmar un contrato, un documento, un pedido, un tal. No tengo el escáner a mano, no pasa nada. Llego el lunes, imprimo, firmo, escaneo y lo envío. Se puede vivir sin ello, ¿vale? Pero también os voy a dar 4 o 5 claves importantes o diferenciación de productos. Primero, diferenciar siempre entre almacenamiento personal y corporativo. Me explico. Todos creo que utilizáis ya en mayor o menor un Dropbox, o utilizáis un OneDrive de Microsoft, o utilizáis un Google Docs de Google, ¿vale? En el caso de Microsoft, por ejemplo, OneDrive, y así te lo dice Microsoft, es una réplica de tu disco duro personal en la nube. Todos los documentos que tú tengas en tu PC de trabajo, ¿vale? No estamos hablando personales, de fotos y demás, que también, pero no deberíamos tenerlo ahí. Sobre todo si el ordenador es el de trabajo, por supuesto, debería estar en otro sitio. Pero ese disco
o sea, o esa unidad de OneDrive no está preparada para compartir documentos con un tercero, no está preparada para compartir documentos con el exterior. ¿Se puede hacer? Sí, pero dejamos una brecha de seguridad bastante importante porque no es su fin. Su fin es que yo tenga mis documentos replicados en la nube. Si yo en un momento dado pierdo el ordenador, me lo roban, no, eso nos ha pasado, compras un ordenador nuevo, usuario y contraseña de Office, te despliega toda la información en 10 minutos y sigues trabajando en el mismo momento o en el mismo sitio donde te estabas en el momento en que te robaron el PC. Ese sí es el objetivo de un OneDrive, de una solución de disco virtual personal en la nube. ¿De acuerdo? Entonces, mis recomendaciones es, no uses indiscriminadamente este tipo de almacenamientos. Ahora vamos a hablar de uno corporativo. Guarda toda la información personal de trabajo en un entorno seguro y replicado. ¿De acuerdo? Tanto si te roban el PC por un lado, como si en un momento dado nos está pasando mucho, que tenemos que trabajar, tenemos críos, están haciendo un examen, están haciendo una clase, se nos cae la wifi porque pues, al final nos hemos ido todos a trabajar, los anchos de banda están dando lo que están dando. En un momento dado yo puedo trabajar sin conexión porque tengo mi información replicada en 2 entornos. ¿De acuerdo? Pero es mi información. Mantén los entornos, por supuesto, entonces sincronizados para poder trabajar así. Y luego, para mí, muy importante es no compartas accesos de este entorno, de este tipo de sitios, ni con compañeros, ni con fuera, por supuesto, de tu trabajo, de tu empresa. ¿De acuerdo? Eso es tu entorno, es tu carpeta privada. Por otro lado, sí existen soluciones corporativas. El famoso SharePoint On-Premise o vamos a llamar el SharePoint Online de empresa o el OneDrive, ¿de acuerdo? Pero el corporativo, donde sí tiene una capa de seguridad y una capa de gestión que me permite compartir con compañeros, me permite editar a la vez, me permite hacer, por ejemplo, políticas de caducidad. Yo te comparto este documento, pero solamente durante una semana con alguien interno o externo, ¿de acuerdo? Ese es un entorno de colaborativo donde la empresa va a marcar unas pautas de seguridad y yo debo trabajar con esas pautas de seguridad. Si no son suficientes, ¿vale? O son muy restrictivas, lo que debería hacer es ponerme en contacto con el departamento de IT y decir, oye, mira, esta carpeta la necesito abierta no una semana, sino un mes, o necesito que me la abras con gente del exterior, ¿de acuerdo? Fuera de mi compañía. Nunca copies esa información en una carpeta personal donde tú gestionas las caducidades o los permisos y de repente le abras la puerta. ¿De acuerdo? No vale. O sea, es tened en cuenta que hemos hablado antes un poco de la ciberdelincuencia, es bastante económico, bastante barato hacerlo, pero todavía estamos en unos ratios de que el 90 y tantos % de la pérdida y robo de información dentro de una compañía es por despistes o por, vamos a llamar, malas prácticas no malintencionadas, ¿de acuerdo? No prácticas delictivas de un empleado, sino malas prácticas, como os decía, me cojo un contrato de la empresa y lo comparto con Dropbox personal con un cliente. ¿De acuerdo? Y de repente mi contrato aparece publicado en Internet. Ese tipo de cosas son las prácticas a evitar. Y es responsabilidad, por supuesto, de la empresa el poneros estos sistemas de información en marcha. Otro gran consejo que os puedo dar, evitad al máximo el envío de documentos adjuntos en mails. Este sí es, en el año 2020, la mayor vía de escape de información confidencial de las compañías. Creo que todos hemos enviado un documento o un correo a alguien que no queríamos, ¿vale? Porque el Outlook o cualquier gestor de correo sabéis que tiene pues cacheado, y si yo pongo la J y yo veo que el primero es al que yo quiero mandar el correo, le doy al intro y no me coge el primero sino el tercero, y como voy a 100 cosas, de repente le envío un mail a alguien que no quería. Pero a ese mismo le puedo enviar un mail con documentación adjunta. Creo que muchos habréis recibido también documentos que igual eran de uso interno, ¿de acuerdo? Y de repente te han colocado a ti en el correo como externo, y de repente a mí me ha pasado acceder a documentos con direcciones de correo, teléfonos, puestos, cargos de directivos de grandes compañías, pues enviados por un error. No tenía que estar en esa lista de distribución y me metieron. ¿De acuerdo? O sea, la mayor fuga de información a fecha de hoy de empresa, ya no hablamos, por supuesto, de acciones que van en contra de la GDPR, ¿vale? Porque tened en cuenta que la GDPR, la empresa es responsable de poner los medios para que no sucedan ese tipo de fugas de información, y por un despiste humano te puedes encontrar un susto
de unos valores de hasta el 4% de la facturación anual de la compañía, dependiendo del tipo de información que se nos haya escapado. Otro tipo de soluciones que a mí me han salvado la vida, ¿de acuerdo? Os decía antes, cuando nos hemos visto con esto del escáner, ¿de acuerdo? Esto es la parte un poco de impresora, donde al final yo puedo vivir sin imprimir documentos, consultarlos en pantalla y puedo tener, pues, toda la información almacenada sin carpetas, bien ordenada y demás. Pero el otro reto al que yo me enfrenté era, como director general de una empresa, 2 meses y medio pagando nóminas, pidiendo ayudas, solicitando aplazamientos, firmando contratos, firmando pedidos. ¿Cómo haces todo eso desde casa? Y de repente me he dado cuenta que había gente, o bastante gente, nos ha empezado a preguntar qué diferencia había entre una firma digitalizada, un certificado electrónico o una firma digital. ¿De acuerdo? Son 3 conceptos que parece que son lo mismo, pero no son lo mismo. Una recomendación mía, tened siempre a mano una firma digitalizada, ¿vale? Yo puedo coger mi firma, guardarla en un sitio muy seguro, ¿vale? En un pendrive personal que yo lleve en mi bolsillo, en algún sitio donde pueda estar encriptado, pero yo puedo tener una firma digitalizada que no tiene ningún valor legal, ¿de acuerdo? Pero que en un momento dado, pues para una autorización de compra con un proveedor habitual, yo puedo coger a través del PDF directamente y asignarle la firma. Tengo la firma ahí guardada, ¿de acuerdo? Cojo y se lo pego en un documento, me lo coloca en todas las páginas o me lo coloca donde pone firmado por, incluso con el sello de la compañía, ¿de acuerdo? Yo tengo la firma y el sello de la compañía escaneados y guardados. Valor legal, ninguno, ¿vale? Porque eso no tiene ningún tipo de validez, nadie puede certificar que eso realmente lo he firmado yo. Pero bueno, si al final por operativa de las compañías todavía te están pidiendo y es, fírmame pues un consentimiento para una ponencia o para un vídeo grabado, ¿de acuerdo? Pues mira, pues coges el documento, se lo firmas con una firma digital y ya está, o digitalizada. Pero sí, por favor, mantenerla en un entorno seguro, ¿de acuerdo? Un entorno donde nadie os pueda coger esa imagen, esa foto, o sea, no la guardéis en el álbum de fotos del teléfono, por Dios, ¿vale? Que yo lo he visto. No lo guardéis en el escritorio, que ponga además un documento que pone firma JPG, que cualquiera puede coger un documento Word y puede pegarlo. Y luego, si es importante, si vais a mandar un documento con vuestra firma y os han pasado, por ejemplo, algo muy habitual que ha habido durante estos 2 meses, son los consentimientos para los ponentes. Oye, es un documento donde te pido permiso para publicar luego en redes sociales tus opiniones, tu imagen, el vídeo que hemos grabado, que hemos editado y demás. Firmas el consentimiento, no lo enviéis en el documento Word, convertirlo a PDF, ¿vale? Con la firma y enviadlo. Firma digital. Son soluciones de terceros, ¿de acuerdo? Este tipo de soluciones de firma digital normalmente se utilizan entre empresas, es un business to business. Ya tienen una cierta validez o tienen validez legal, ¿de acuerdo? Pues son soluciones que certifican la inviolabilidad del documento. Se suelen integrar con soluciones de tercero, con mi ERP. O sea, yo generalmente, pues, oye, hago un pedido de compras, me lo tiene que firmar alguien, o tengo un contrato con un gran vendor y me exige que entre a través de soluciones como DocuSign, ¿vale? Que puede ser la más conocida, yo creo que en Europa, donde, sin embargo, no hago una firma de garabato, ¿vale? Yo lo que estoy haciendo es meterlo en mis datos y en algunos casos sí es cierto que también me permite, pues, dibujar, si tengo en el teléfono o tengo, pues, una pantalla táctil, poder dibujar un garabato, una firma que sea legible por mí, casi nada más, pero sí tienen validez legal este tipo de documentos, ¿vale? Porque te pide que te identifiques, te pide que te registres y normalmente, ya te digo, la verdad es que de momento no sé por qué, porque vamos a lo mismo. Son soluciones que no tienen un coste muy caro, que tampoco son tan complicadas de desplegar. Posiblemente sea porque no tienes mucho volumen de contratos que firmar o que te firmen mensualmente o anualmente, pues no suelen desplegar. Pero, por ejemplo, para empresas que hacen proyectos para terceros, proyectos de obra, ¿de acuerdo? Donde tiene que haber un responsable que al final de mes te certifique que las horas son las válidas, que el avance de obra, que lo que has entregado, lo que quieras, es correcto, pues es una solución muy válida. Porque luego cuando de repente llegas y dices, oye, no, mira, es que la factura esta no te la pago, porque no estoy de acuerdo por tal, dices, no, mira, es que tengo un documento firmado por tu parte, ¿de acuerdo? De que el avance de obra, de que las horas imputadas, de que las horas que te van a facturar son las correctas. ¿De acuerdo? Y son soluciones, vamos a lo mismo, me imagino que la mayoría lo he ido viendo, los bancos normalmente tienen firma digital. ¿De acuerdo? Cuando vas a firmar un documento, te suelen enviar, o una operadora telefónica, te suelen enviar
y te tienes que lograr registrar un entorno donde tu contrato queda registrado a tu nombre metiéndole tu DNI. Y luego lo tercero, ¿vale? Que este yo creo que ya sí es más conocido y es el certificado digital, ¿vale? Sí, emitido por yo he puesto el de la Real Casa de Moneda y Timbre, pero me vale cualquiera de los 3 o 4 que hay. Que es cierto que este tiene una validez legal completa. Yo esta mañana he hecho la declaración de la renta utilizando mi certificado digital. Pero normalmente solo sirve para trabajos con la administración pública. ¿De acuerdo? Seguridad social, trabajo, Hacienda foral, el INS y demás. No tiene, normalmente es un certificado que no se utiliza para entidades privadas, para un business to business. ¿De acuerdo? Pero tened en cuenta que son 3 soluciones que conviven las 3 conmigo. Yo tengo mi firma digitalizada. Nosotros firmamos muchos documentos pues, con grandes vendors como Microsoft, como IBM, como Amazon y demás, muchos contratos a través de entornos de DocuSign, de cualquiera de ellos que son de firma digital. Y luego, por supuesto, cada uno, pues yo creo que es algo que ya con el DNI deberían de darlo, ¿de acuerdo? No tener que ir tú a Hacienda foral o no tener que ir a Hacienda central o tal a solicitar directamente el certificado de moneda y timbre para poder tener tu firma digital. ¿Por qué? Porque ahora ya cada vez más, en esos momentos que en cualquiera de las haciendas ya no te dan cita previa para hacer declaración de la renta, pues al final lo más sencillo es que tú la puedas hacer, presentar y cobrar o pagar, ¿vale? Directamente de forma online. Vale, y aquí entramos, y ya casi vamos concluyendo en el último gran caballo de batalla, el hardware, los dispositivos. ¿Qué nos ha pasado? Casos reales, ¿de acuerdo? Hablando con clientes hace poco, pues oyes, mira, si quieres, pues, oye, me hacen falta 30 PCs. Digo, mira, pues tienes el PC, no sé, a 400 euros. Y mira, el mismo PC más o menos en portátil te cuesta 500. No, lo que hablábamos antes, ¿de acuerdo? Las empresas no way. No, aquí los PCs todos de sobremesa, cuanto más pesen mejor, que la gente no se los pueda llevar, que no tengan acceso a la información. Yo todavía hace poco he estado con un cliente y le decía, bueno, ¿tienes segurizado tus dispositivos móviles? Digo, yo en el móvil nunca llevo información de la empresa. Digo, no. ¿El correo de la empresa dónde lo lees? Me dice, en el móvil. Digo, vale. ¿De acuerdo? Y son móviles en muchos casos que nos da la empresa, pero en la mayoría de los casos son móviles personales. La empresa no tiene ningún tipo de control sobre eso. Volvemos otra vez a la parte, todo esto relacionado con la seguridad de antes, es una locura. Intentar gestionar la seguridad de una empresa donde tú tienes toda tu información replicada por dispositivos fuera de tu control, a mí me parece una aberración del siglo XXI. Pero vemos que es una realidad. Por otro lado, ¿qué nos está pasando mucho? Vale, lo que os decía, bueno, estas 3 tendencias. Os voy a hablar de 3 cosas. Hay una parte que no voy a entrar, ¿de acuerdo? Es una obligación de la empresa y eso sí es cierto. Yo no voy a entrar en la polémica de que si la empresa ahora debería pagarme o no pagarme la wifi porque estoy haciendo uso de mi red para el trabajo. Eso cada empresa decidirá o cada empleado cuál es la política que deberían de seguir. Lo que sí os digo es que en cualquier caso, si vosotros vais a acceder desde vuestro dispositivo personal a un entorno de empresa, la empresa directamente os debería haber provisto por lo menos una conexión segura. ¿De acuerdo? Lo que se llama un VPN, una conexión segura a través de vuestro PC a los servidores de la empresa o a la infraestructura de la empresa, poder a partir de ahí salir a Internet, salir a todo para que ese tráfico sea segurizado. Como os decía, una gran tendencia que de repente ha sido ahora masiva ha sido el Bring Your Own Device, ¿de acuerdo? Al final todos tendemos a la comodidad. Yo porque tengo a nivel personal en un entorno iOS, un iPhone, y la empresa me está proveyendo un Samsung que yo no me entero con el sistema Android y demás. Pues oye, mira, configuro lo de trabajo en mi iPhone, pongo mi usuario y mi contraseña y a correr. No pasa nada, si al final volvíamos a la primera cita, a ese 20 y tantos % más de productividad, de acuerdo, dentro de los de teletrabajo. Pero sí es cierto que la empresa y vosotros como usuarios debéis entender que la empresa tiene que ser consciente de que ese entorno al que tú estás trabajando es seguro. ¿Vale? Y en eso va un poco lo que os quiero comentar también un poco de soluciones de MDM, ¿vale? Son unas soluciones muy básicas, con un coste muy bajo por usuario o por dispositivo, que por lo menos me permite securizar. Y otra cosa que me permite, mantener mi privacidad, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que si estáis utilizando vuestro dispositivo ahora mismo para trabajar, la empresa puede estar monitorizando todo lo que hacéis,
¿de acuerdo? Con vuestro permiso, además. Pero claro, lo puede hacer tanto a nivel personal como profesional. Y eso no debería pasar nunca. La empresa solamente tiene derecho en un momento dado a estar informada o monitorizar el uso que yo hago de la infraestructura de la empresa, siempre porque es tema laboral, pero si pongo infraestructura por mi cuenta, un teléfono personal o mi PC, solamente del momento en el que esté trabajando y en las herramientas en las que estoy trabajando o con las que trabajo. ¿De acuerdo? A nadie le interesa saber si yo compro en Amazon, compro en Alibaba o me veo una película en Netflix en el ordenador. ¿De acuerdo? Entonces, en eso, sed también bastante exigentes hacia vuestra empresa. Como os decía, es responsabilidad de la empresa daros una conectividad segura, ¿de acuerdo? Si luego os van a pedir responsabilidades. Oye, es que al final te han entrado y te han robado la identidad del PC o te han robado la identidad de las cuentas corrientes. Oye, ostras, es que bastante hago que desde mi PC, desde mi casa, con la misma wifi por la que mi niño se conecta al colegio o mi hijo adolescente ve las películas de Netflix, yo estoy conectándome al banco. O sea, es tu responsabilidad el darme una conexión segura. ¿De acuerdo? Y eso deberíais pedírselo. Y si no, que os diga a la empresa, oye, no te la puedo dar, no estoy preparado, pero oye, todo trabajo que yo asumo la responsabilidad. Perfecto. Os decía, por diferentes motivos, la tendencia de que yo mis dispositivos de casa los pongo a disponibilidad de la empresa para trabajar, para dedicar a, pues lo que os decía antes, el teléfono móvil, donde llevo toda la información y demás, es una tendencia que ya desde hace años se hablaba, ¿vale? Sobre todo pues, sobre el cambio de sistemas operativos. Ahora ya ha sido por necesidad, ha habido una explosión del Bring Your Own Device y todos nos hemos encontrado trabajando en casa con nuestros propios dispositivos, ¿de acuerdo? No todos, pero vamos, la inmensa mayoría. No pasa nada, ¿vale? Pero lo que os decía, tú debes velar por el derecho a tu intimidad. No vale todo en el mundo empresarial y en el mundo de la seguridad. La empresa debería segurizar la zona privada dentro del dispositivo para sus herramientas, su documentación, sus contraseñas, todo lo que sea de trabajo, pero mi zona privada yo tengo derecho a mi intimidad, ¿de acuerdo? Y esa es inviolable por nadie. Entonces, lo que os decía, hay soluciones con un móvil device management que se llama un MDM, que son soluciones que a veces tienen un coste de 3-4 euros por cada usuario dentro de la empresa, que lo que te hacen es crearte 2 zonas de trabajo en tu PC. Tú entras en una especie, vamos a llamar, de segundo escritorio, de segundo PC, donde tienes todas las aplicaciones corporativas, donde tienes todo el acceso a toda la información, a todos los documentos de la empresa. Y en el momento en que tú sales de esa zona, estás en tu zona privada. Estás en tu zona de donde tienes tu app de Apple, si estás trabajando con el teléfono, perdón, de Amazon, o donde tienes tu app de Netflix y donde no queda rastro en ningún sitio de la empresa. Es más, no utilizas tráfico tampoco seguro de la empresa. ¿De acuerdo? Uno de los riesgos es que a través de aplicaciones personales puedas abrir una puerta hacia ese tráfico. ¿De acuerdo? Y luego tiene otra gran ventaja. Es que y por eso digo que son soluciones que ahora están explosionando, pero que llevan ya bastantes años en el mercado, que si en un momento dado yo viajo con mi portátil y me lo roban, lo pierdo, lo extravío, cualquier cosa, yo cojo una llamada telefónica a soporte y digo, oye, acabo de perder el portátil, bórrame la parte privada, la parte de empresa. Y ellos se conectan, dan un delete y de repente, si alguien me desprotege el ordenador o alguien me desprotege el teléfono móvil, toda la información, todos los datos, todos los programas que tenía de empresa están borrados. ¿Qué quiere decir esto? Son cosas que son muy sencillas, que la mayoría ya la estamos utilizando. Algo, por ejemplo, que hablábamos en la parte de seguridad, el doble autenticador, ¿de acuerdo? El doble autentificador. Veréis que en muchos sitios ya os llega un mensaje, un SMS, hay aplicaciones pues, de Microsoft, de Google, que tú puedes, o sea, el Facebook, lo puedes acceder, tu Facebook personal, puedes escanear un código BIDI y tener un doble factor de autentificación para que nadie entre en un dispositivo que no sea con tu cuenta y estar seguro de ello. Y de repente te das cuenta que en las empresas, para entrar en la página web del banco y hacer una transferencia, tienes un usuario y una contraseña apuntados en el escritorio o en un post-it. Bueno, mucha gente ha tenido que irse a la oficina el lunes después del confinamiento a por el post-it de contraseñas. Hay aplicaciones, por ejemplo, ¿vale? Hay aplicaciones que sirven para guardar contraseñas. No sé si algunos conocéis KeePass, ¿de acuerdo? Y nosotros la utilizamos todos. Con KeePass, al final lo que tienes es un sistema alojado en tu PC, ¿de acuerdo? Esto no está por ahí compartido, donde tú guardas todas las contraseñas de las páginas web, de bancos, de todos los sistemas. ¿Qué haces?
él mismo te lo genera, una contraseña está encriptado, te genera una contraseña y tú tienes que almacenar usuario y la contraseña. O puedes ponerte una contraseña genérica, la que quieras en cualquier momento, con que te acuerdes de una sola contraseña, que es la que estás utilizando para entrar en ese momento, te vale. ¿De acuerdo? Todas las demás contraseñas están ahí almacenadas. Vale, como os decía, un poco el objetivo era comentaros diferentes soluciones y demás. A partir de aquí sí es cierto que me gustaría lo que hemos hablado, ¿de acuerdo? Tenéis el chat, si queréis directamente entrar, se os pueden habilitar los micros, podemos entrar, hacer mesa redonda, preguntadme, dudas que tengáis, situaciones en las que habéis encontrado y que podamos ir compartiendo con otros. No sé cómo lo veréis. Luis, yo Sí. estoy intentando arreglarlo el chat porque parece que nadie ha tenido acceso a escribir en el chat. Entonces será algo que tenemos que mirar. Así que invitaros a todos a abrir micros y lanzar preguntas. Si lo podemos hacer con un poco de orden, pero bueno, ir abriendo micros y lanzar las preguntas, ¿eh? ¿No tenéis ninguna pregunta? John, Jorge, José Luis. A mí me parece una información súper útil, la verdad. Muchísimas gracias. Hola, ¿me oís? Sí. Mira, yo sí tenía una pregunta, porque al principio de la presentación se hablaban distintos servicios o aplicaciones que había para comunicarse, por ejemplo, y uno de los que has hablado que se podía comparar con Teams era Zoom. Y a mí una cosa que sí nos sirve mucho en Teams es que se puede, digamos que está conectado a Outlook y directamente contestando un mail puedes crear una reunión. Sí. ¿Zoom también posibilita eso? También te lo permite. Normalmente ya casi todas las plataformas de Medallion o Zoom, que Webex o GoToMeeting, ¿de acuerdo? Tienen lo que se llaman un add-in, un anexo al Outlook. Te bajas una actualización, te lo pone en la barra de herramientas y lo mismo que tú estás dentro de lo que dices tú en el Outlook, vas a crear una reunión y dices programar por Teams, antiguamente era por Skype, ¿vale? Tienes otro botón al lado que te pone programar por Zoom y enviar. Es cierto, ¿vale?, que normalmente el uso de Zoom suele ser más de cara al exterior. Entonces, suele ser recomendable hacerlo desde el propio Zoom. También lo que puedes hacer es traerte los contactos tuyos del Outlook al Zoom y poder programarlo desde ahí, ¿de acuerdo? Pero como os decía, si la reunión es de carácter interno o con algún cliente, pero en un entorno controlado, yo creo que es mejor herramienta Teams, ¿de acuerdo? La que estamos utilizando ahora nosotros. Sin embargo, para un uso como el que estamos haciendo nosotros ahora de un seminario, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, lo que ha dicho ahora Jorge, ¿vale? El fallo que ha dado, pues, que no sé por qué no habéis podido acceder al... ahí, sin embargo, mira, sí ha habido alguno que ha podido acceder ya al chat, ¿de acuerdo? En Zoom viene bastante mejor, ¿por qué? Porque si yo ahora estoy compartiendo la pantalla, todos veis el chat, todos veis, mientras que en Zoom yo puedo estar viendo el chat como moderador o como panelista, pero estoy compartiendo mi pantalla y eso no lo estáis viendo los demás. O sea, está como más preparada para seminario. Sí. ¿Vale? Pero se puede programar un Zoom, un evento de Zoom desde el Outlook sin ningún problema, descargándote un pequeño fichero que te ejecuta, te pone un botón dentro del Outlook. Sí, nosotros usamos mucho Teams eso para programar reuniones con gente externa. Y la verdad es que es una buena solución porque es la que menos problemas nos ha dado, por el sentido de que no hace falta descargarte la app ni eso nada. Eso es. Lo bueno que tiene es que va todo embebido. La verdad es que Microsoft, y esto yo pensé que nunca lo diría en mi vida, funciona muy bien. Mira, justo si puedo hacerte otra pregunta relacionada con eso, porque al final en Office tenemos todo, tenemos el Word, el PowerPoint, tenemos incluso, pues también está el Outlook, el Teams, el SharePoint. A ver si hay alguna solución que pueda competir con todo eso. No. No. Pero digo que Microsoft, lo siguiente que hay es la ley antimonopolio, que vaya por ellos. Me explico. De las grandes 4, ¿vale? Pues estamos hablando de Google, bueno, 3 prácticamente, Google, IBM y Microsoft, ¿vale? Apple también, pero ya sabemos que Apple va más a la informática personal que al business. IBM intentó sacar un producto, no tenía mala pinta, ¿de acuerdo?
que era una evolución del antiguo Lotus, que era muy buen sistema de mensajería, de correo, de documentación y demás, pero quedó fuera del mercado. G Suite, Google, tiene una funcionalidad prácticamente igual a la de Microsoft, pero tiene un futuro incierto, incluso por ellos mismos. Hace poco el CEO de Google comentó que si Google no se convertía en 2 años en el número 1 mundial en entornos cloud, lo abandonaban. Tienen muchísimo camino que hacer, porque Google, por ejemplo, en Europa no ha entrado hasta el año pasado. Microsoft, en la parte de ofimática, llevaba 30 años en nuestra vida. El proceso de adopción de un entorno Microsoft a un entorno 365 ha sido muy rápido. También es cierto que encima ahora mismo ya es más barato Microsoft que G Suite en muchas de las aplicaciones. Entonces, yo creo que ahora mismo prácticamente se va a quedar con un monopolio Microsoft. Por la verdad es que lo han hecho muy bien. En otras cosas no, pero en esta, del 365, lo han hecho bastante bien. Tienen cosas que mejorar como Teams, ¿de acuerdo? Que decían que iban a hacer un poco competencia con Zoom y el que pudiésemos salir más de 4 panelistas a la vez hablando. Todavía no lo han hecho, todavía no lo han desplegado y intentar hacer también competencia Zoom y prácticamente convertirse en el único sistema de comunicación tanto interno como externo. Pero la verdad es que a fecha de hoy, a nivel corporación, por eso la gente de Estío, ¿vale? Jorge, Aitor y demás que están por aquí, yo cuando me comentaron pues un poco qué solución podían utilizar, les recomendé Teams por eso mismo, porque para lo que ellos necesitaban con un entorno económico, tenían desplegado todo lo que necesitaban y más. Muchas gracias. No. A ti por las preguntas. ¿Alguna pregunta más? ¿Más preguntas por ahí? Yo tengo una, Luis. Dime. Hablabas antes de las diferencias entre almacenamiento corporativo y personal. Sí. Y cuando hablabas de los almacenamientos corporativos, pues hablabas entre ellos SharePoint y alguno más. ¿Tú crees, tu punto de vista, es conveniente que la empresa se cerciore de haber dado una formación preliminar antes de echarte a rodar? Es necesario. Me explico. ¿Qué ha pasado en estos 2 meses? En estos 2 meses nosotros hemos tenido que asumir algunos despliegues masivos de Teams, por ejemplo, dentro de Microsoft, ¿de acuerdo? El Teams, bueno, para utilizar lo que hemos hecho hoy relativamente, pues es bastante intuitivo, llegas, abres una conferencia, abres un chat, chateas con tu compañero, vale. Pero cuando empezamos a hablar de almacenamiento de documentación, primero, el uso ya no es tan intuitivo como estábamos acostumbrados, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de lo que hablábamos antes de entorno corporativo, yo lo tengo desplegado, nosotros tenemos, al final ten en cuenta, es una pequeña trampa, ¿vale? El SharePoint era un poco por identificarlo. El SharePoint no es más que lo que es el front office de cómo acceder a la documentación, que al final sí está en un OneDrive, ¿vale? En otra unidad de OneDrive, pero esa unidad es la corporativa, ¿de acuerdo? Yo tengo sincronizado en mi PC parte de la información corporativa y toda mi información personal, ¿de acuerdo? De mi PC. Lo que os decía, mi OneDrive personal es una réplica de mi disco duro en local, ¿de acuerdo? De hecho, trabajo más con el cloud que con el de local, pero bueno, pues tengo toda la información. Si yo mañana estoy de viaje y no tengo wifi, puedo revisar cualquier documento, leérmelo y demás. Lo que me hace el SharePoint profesional es dejármelos en un entorno seguro, como os decía, con más políticas de seguridad. Pero efectivamente a veces no es muy intuitivo, ¿de acuerdo? A mí me llega un documento adjunto y yo le doy a guardar como y me lo bajo al PC y no tengo ningún problema. Pero para almacenarlo en SharePoint, o tengo esas unidades muy bien sincronizadas, o tengo permiso para subir documentación, o tengo que bajármelo al escritorio y luego desde el Teams, por ejemplo, del propio SharePoint, importar el documento. Entonces, para que pueda ser verdaderamente efectivo el uso, yo creo que lo primero es una formación. De hecho, lo que nos está pasando ahora es que después de 1 mes y medio de haber desplegado las soluciones, ahora nos están llegando los pedidos de formación de los clientes. Oye, programe, por favor, una formación, por ejemplo, de Teams un poco general, donde está la parte de documentación, la parte de chats, la parte de llamadas, de videollamadas, de reuniones, como decía compañera anterior, de integración con Outlook y demás. Lo he estado utilizando, me he dado cuenta que me ha sacado de un apuro, me he dado cuenta que tiene mucha más funcionalidad, pero que no sé cómo usarla. Entonces, nuestra recomendación siempre es formar. Y antes que formar al propio usuario, muchas veces que el departamento IT lo conozca, aunque no lo quiera administrar, ¿de acuerdo? Aunque hagas una administración delegada, para marcar unas pautas de seguridad.
Tened en cuenta que todo esto siempre viene con siguientes gránulos muy pequeñitos, ¿vale? Estamos hablando, muchas veces, fijaros que estamos hablando de soluciones que van sumando por €1, €1,50, 70 céntimos a cada funcionalidad. Entonces, hay funcionalidades como el Data Loss Protection, ¿vale? O sobre todo una que es muy interesante, que es el Information Protection, ¿de acuerdo? Donde yo, ¿qué puedo hacer? En una empresa puedo crear una especie de matriz de documentos. Una matriz de responsabilidades, confidencialidad. Entonces, dependiendo, por ejemplo, de a qué departamento pertenezca una persona. Si pertenece al departamento de I+D y va a colgar un documento en la carpeta corporativa donde se guardan los proyectos de I+D, fórmulas magistrales, ensayos, lo que sea, yo puedo etiquetar automáticamente ese documento como confidencial e interno. Si por un casual ese documento va en copia, pues alguien de planta o alguien de fuera o tal, y no te debería tener acceso, ese documento va encriptado. Como el receptor de ese documento no tiene el mismo nivel de seguridad o no tiene la clave de desencriptación porque es fuera de mi dominio, no puede abrir ese documento nunca. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Pues, con una solución de €1,04 al mes, no sé el precio, 1,7, o sea, lo que quiero decir es que son soluciones muy baratas, evitan el fallo humano. ¿De acuerdo? O sea, yo puedo generar, entonces, y yo puedo además, cuando estoy creando un documento Word, etiquetarlo con un nivel de seguridad concreto. Confidencial, altamente confidencial, comité de dirección, borrador, interno. Yo puedo decir varios tags y en base a eso yo despliego una matriz de quién son las personas que pueden llegar a abrir ese documento. Yo es lo que veo, Luis, que esta nueva forma de trabajar a la que nos hemos enfrentado de golpe, vale que hemos hecho andar, pero creo que sí que requiere bastante formación detrás antes de hacerlo bien. Eso es lo que yo creo. Yo también creo que sí, ¿eh? Yo, por ejemplo, lo que os decía, la parte de la firma de documentos, no sé si algunos habéis utilizado, estoy intentando ahora compartir el PC, no sé si habéis utilizado el PDF, ¿vale? El Acrobat. Sí. ¿Vale? Yo te quería preguntar sobre eso, Luis, ¿vale? Lo de las firmas, que es un tema que estamos firmando muchas cosas y no sabes si vale o no vale. Pues mira, yo me cojo cualquier documento. Acrobat, por ejemplo, con Acrobat, ¿vale o no vale? ¿Qué nivel es? A ver, con Acrobat, cuidado, la gratuita, ¿vale? Os decía antes, un documento estándar, consentimiento de un speaker para hacer algo, ¿vale? Yo este documento puedo coger, ¿estáis viendo mi pantalla? Sí. Vale. Yo puedo coger, y perdonad por el garabato que ha salido un poco cutre, ¿vale? Y firmarlo aquí. Ya está, no pasa nada. Este documento lo puedo enviar, os decía antes, intentad enviarlo en formato PDF para que nadie pueda escanear la firma vuestra y luego replicarla por ahí, y lo puedo enviar. ¿Tiene un tema legal? No, pero si a mí un cliente, yo tengo un correo donde él me dice, oye, mira, aquí te mando mi consentimiento y yo veo el documento ese donde viene firmado por el cliente, pues oye, ante una demanda le digo, oye, no, mira, perdona, me firmaste en tal fecha, tengo un correo y aquí tengo el documento firmado, ¿vale? Y aunque no tiene un consentimiento legal, porque eso es un garabato hecho con mi PC y nadie puede certificar que yo he firmado delante, ¿vale? Pues, bueno, yo creo que los jueces más o menos pueden entender que tiene validez, ¿vale? Pero no es efectivamente un documento legal, contractual, de que yo me voy a comprar una hipoteca o voy a firmar una deuda de por vida. Si yo este mismo documento lo guardo como PDF, ¿vale? Voy a guardarlo por aquí y lo abro con el Acrobat, aquí mismo, ¿vale? Una de las cosas que me permite Adobe es esto, ¿vale? Yo tengo aquí la firma para añadir. Esto no lo he hecho, perdonad, vale, no lo tengo porque he formateado en la Surface esta semana, ¿vale? Pero yo aquí tengo una firma que yo en un momento dado aquí mismo ya puedo guardar. De acuerdo, está bien iniciar la sesión porque, como os digo, he hecho una reinstalación hace poco, me permite dibujar mi firma e insertarla en todos los documentos de Acrobat. Sí es cierto que luego Acrobat, ¿vale? El Adobe tiene una versión de pago, ¿vale? Y esa sí lleva rastreador de firmas y en teoría supone que inviolabilidad de las mismas, ¿vale? Porque nos lleva toda la monitorización completa de las modificaciones de ese documento. ¿De acuerdo? Entonces, Acrobat, pero vamos a lo mismo, es una versión de pago,
¿de acuerdo? En la que tú ya puedes mandar a firmar, firmas, recibes, y fijaros que la firma pasa a ser muchas veces un texto y una identificación que tú pones. Okay. Y luego, por supuesto, el certificado. Lo que os decía, el certificado se inserta en el navegador. Recomendación, no lo tengáis en todos los navegadores del PC. ¿Vale? Yo, por ejemplo, mi recomendación, yo utilizo por entorno Microsoft, por compatibilidades el Edge, lo que era el antiguo Internet Explorer, y luego yo tengo otro navegador instalado donde sí tengo integrado el certificado, tanto el personal como el de empresa. Entonces, cuando tengo que hacer firma electrónica, ¿vale? Con entidades públicas, utilizo ese segundo navegador. Un montón de información, Luis. Cuesta asimilarlo todo. ¿Vale? Luego, lo que os decía, para aquellos que tenéis curiosidad, cómo se trabaja, estáis viendo ahora Teams, ¿de acuerdo? Si yo me voy a un entorno, y vamos a hacer lo mismo, ¿de acuerdo? El objetivo de esto no era vender un producto, me da lo mismo Teams que G Suite, es muy parecido. En vez de la parte de videoconferencia se llama Hangout, la parte de mail se llama Gmail, lo conocéis todos, la parte de Word, Office y demás también la tienen, ¿de acuerdo? ¿Y esto qué es lo que me permite al final? ¿Qué es lo que nosotros estamos trabajando en muchas empresas? Me permite tener un equipo de trabajo, ¿de acuerdo? Que no en todos van a estar los mismos miembros de trabajo. Claro, me permite tener toda la documentación, todos los archivos, como os decía, yo por la presentación la he compartido y si alguien quiere entrar la tenéis aquí, ¿vale? En formato PDF, la colgaré luego, perdón, en PowerPoint la colgaré luego en PDF. De tal forma que este documento está compartido para los miembros del equipo del IT for Dummies, ¿de acuerdo? De esta sesión. Pero también me permite, en un momento dado, pues como veis aquí, yo tengo varios teams que son los con los que he colaborado con ellos, donde está Cisnes Negros, donde podemos grabar vídeos, donde puedes crear un formulario para una encuesta interna, para pues como esto, para un seminario para inscribirse, puedes ver los resultados, donde puedes tener una encuesta, donde puedes meter muchísimos programas que te vienen por aquí, ¿de acuerdo? Que te está ofreciendo o de forma gratuita Microsoft porque son productos propios o de terceros que se han desarrollado para entorno Microsoft y yo puedo utilizarlos. ¿De acuerdo? Entonces, al final, si yo instalo Box, ¿qué estoy haciendo? Instalar una solución de un tercero, ¿de acuerdo? Que me permite tener un Dropbox y demás, que hasta 5 GB son gratis, no recomendable no utilizar la versión de pago si es de trabajo y demás, eso tendrlo en cuenta siempre, ¿de acuerdo? Pero tengo aquí todas las aplicaciones que puedo necesitar para hacer mi trabajo. Y las que no, las tengo que tener desde el escritorio, tengo que tener acceso a mi RP, ¿de acuerdo? Yo, si me deja, entro por el navegador y aquí tengo mis herramientas habituales de trabajo. Una de ellas es LinkedIn, pero aquí tengo Business Central, ¿de acuerdo? Donde yo puedo empezar a facturar, a emitir facturas, albaranes, lo que yo quiera desde cualquier sitio. ¿Vale? Por lo cual, si yo puedo emitir facturas, puedo pagar facturas, puedo conectarme al banco, puedo hacer videoconferencia con mis compañeros de equipo, ¿vale? No hemos entrado en las dinámicas de grupo habituales de teletrabajo que se recomiendan. Yo, lo hemos hablado ya en algún webinar, todos los 2-3 días a la semana me conecto con el equipo completo, hablamos de temas personales y luego hablamos de trabajo y lo hacemos por Teams. Y vamos gestionando ahí los documentos, vamos haciendo la lista de tareas que os comentaba del planner, ¿de acuerdo? El planner es una de las que aparece por aquí, aquí, ¿vale? Y es un Kanban donde cada uno tiene sus tareas, puedes ir haciendo tus cosas y demás sin ningún problema. Entonces, y lo bueno, ¿cuál es? No pensar que estas son herramientas para el teletrabajo, ¿vale? Pensad que estas son las herramientas para el trabajo cotidiano. Porque si esto es como la forma de trabajar en casa, cuando estoy en la oficina, cuando estoy, en el caso tuyo, yo en el departamento, en el despacho, y toda la información de las clases o todo tal, lo tienes aquí almacenado con un entorno colaborativo, digo, me da lo mismo la solución. Cuando me voy a casa noto diferencia. ¿Vale? ¿Qué nos ha pasado algo? No sé si habrá pasado alguno, ¿de acuerdo? Y perdonadme, no, o sea, por supuesto, no, esto va un poco con lo que decías tú, Jorge, de la formación, ¿de acuerdo? Ha habido soluciones que lo que se han implantado mucho, mira, es uno de los temas que quería haber comentado y se me ha olvidado, es el tema, la diferencia entre escritorio remoto y acceso remoto a mi escritorio. ¿De acuerdo? No sé si muchos habéis oído lo del VDI, o el escritorio remoto es la empresa en un servidor
me conecto por Terminal Server, por Citrix, por algún aplicativo, donde yo abro y me conecto a un servidor donde está mi RP, donde puedo tener mi versión de Office, donde tengo una serie de aplicaciones que corren en el servidor. ¿De acuerdo? Entonces yo me conecto a un escritorio remoto. Yo puedo tener un ordenador muy tonto, ¿vale? Pero puedo tener por detrás un escritorio remoto con mucha potencia de cálculo y poder trabajar contra él. Vale. Y luego muchas empresas han desplegado el teletrabajo con TeamViewer. ¿Vale? TeamViewer yo creo que lo conocéis casi todos, que es un aplicativo que desde tu móvil te puedes conectar a tu PC. ¿Vale? Lo que te da acceso. ¿Y qué ha pasado? Que muchos se conectaban vía TeamViewer al PC de su trabajo, ¿vale? Y hacían el trabajo desde el ordenador de casa contra el PC del trabajo. Perfecto. Y de repente te llegaba un aviso, una videoconferencia, como te estabas conectando con el PC de tu teletrabajo, abrías la videoconferencia y lo único que veías a través de la cámara era tu silla de la oficina vacía. ¿Por qué? Porque físicamente la cámara que habilitas no es la de tu PC, es la del PC contra el que estás trabajando. Entonces, mucha gente con el tema de videoconferencias, trabajando en el entorno de acceso a tu escritorio remoto, se han vuelto locos. Porque no conseguían conectarse a las videoconferencias porque, claro, se conectaban desde la oficina y no desde el ordenador de casa. Bueno, entonces eso es un poco al final lo que hablábamos antes, Jorge, lo decía la pregunta, ¿es necesaria la formación? Sí. Sí, porque te encuentras con soluciones que son un poco graciosas. John también conoce una anécdota que vivimos juntos, ¿de acuerdo? De un conferenciante que intentaba proyectar con el puntero láser en la pantalla de su PC, él veía, miraba la proyección y no salía el puntero láser. Pues, que son más chascarrillos, pero que al final se dio cuenta a los 2 segundos. Cuando miraba para atrás y veía que no estaba el puntero. ¿Vale? Pues aquí te das lo mismo, te das, dice, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Que veo mi silla y se te das cuenta que la cámara que acabas de encender es la de tu PC de la oficina. Bueno, pues... ¿Alguna pregunta? Son 5:30. Una última pregunta hacemos y nos despedimos o vosotros veáis. Bueno, yo tengo una pregunta, Luis, que a mí me ha pasado con SharePoint concretamente. SharePoint y OneDrive muchas veces me ha dado bastantes problemas cuando hay más de 3 personas editando el mismo documento. No sé si esto es algo que solo me ha pasado a mí o le pasa a más gente. Entonces, no sé si esto se... Bueno, al igual que has dicho antes que Microsoft iba a implantar un método mediante el cual en Teams, un update, ¿no? Mediante el cual en Teams ya veremos más de 4 conferenciantes en la misma pantalla, pues no sé si esto también, si este tipo de cosas se van a solucionar en el futuro. A ver, la verdad es que os comento, Microsoft. Ahora, Microsoft en concreto tiene un portal de solicitudes donde sobre todo mucho lo de los partners y luego pues mucho, con todos mis respetos, vamos a ver la cultura friki, o sea, la gente esta que son beta tester, que se dedican a probar, los que han descubierto la brecha de seguridad de Zoom, que es gente que se dedica más que a probar, casi con perdón, a exprimir, ¿vale? Por no utilizar una expresión malsonante, a exprimir las herramientas al máximo y a ver dónde le pueden tal. Hay una comunidad bastante potente donde se van pidiendo pues iniciativas de estas. En el tema de trabajar de forma compartida en un documento, a mí entre 2 personas me parece complicado, ¿vale? O sea, tú suponte, vamos a un término físico de trabajar 3 personas o 2 personas en la misma sartén en el fuego, ¿vale? Pues al final lo más fácil es que uno de los 2 se queme, porque uno echa la cebolla cuando el otro echa el aceite, bueno, es un jaleo, realmente. Pero bueno, sí es cierto que se puede llegar a hacer, ¿vale? Pues cuando estamos hablándolo con vosotros en el máster, que en breve tendréis que afrontar el proyecto fin de máster, ¿de acuerdo? Donde suele ser un documento bastante denso. No digo el número de folios porque la última vez se asustaron y luego me echaron la bronca por decirlo, ¿vale? Pero suelen ser trabajos potentes de número de folios y sí es fácil que varios usuarios, los 3 o los 4, trabajéis en el mismo. Es complicado, hay que tener mucha disciplina entre todos ellos, ¿vale? Si todos están disciplinados, se puede llegar a trabajar entre 4 o 5, yo lo he probado. Pero lo que dices tú, a partir de 3, como ya empieces en el medio párrafo, en la página, aquello es un caos. Entonces, no sé hasta qué punto Microsoft realmente considera que es importante mejorar una edición de un documento para más de 3 personas. Pero si eso, me comprometo a informártelo. Perfecto.
Pero no sé, no, así como hay otras funcionalidades que sé que sí, esa no la es que no la he visto en los últimos tiempos, ¿eh? Sí vi la de eso, de cuando no se podía, a que se pudiese, a que empezase, a que mejorase, pero digo, lo veo complicado porque encima ahora no sabéis que todo lo que se guarda en entorno SharePoint, en entorno OneDrive, tienes la opción de autoguardado. Sí. Entonces, cuando estás editando, te lo va guardando. Por lo cual, había pasado esta mañana con una compañera de marketing, trabajando los dos en la presentación. Yo le estaba haciendo unas pruebas de cambio de formato, ella otros, y al final hemos tenido que recuperar la versión anterior del documento porque hemos deshecho el documento entre los dos. ¿Vale? O sea, tiene complejidad. Y encima eso, le das a que no puedes volver a veces a una versión anterior en deshacer, porque como él te va con cada 15 segundos o minuto autoguardando el documento, todas las modificaciones, tienes que cerrarlo, irte a OneDrive y buscar, o al SharePoint y buscar la versión anterior del documento, ¿de acuerdo? O la de hace 2 días. Sí, cosas que pasan, sí. Vale, ¿alguna preguntilla más? Yo no tengo prisa, voy a estar en casa hasta las 8 de la tarde, que puedo salir a dar un paseo. Creo que como todos. Yo tengo niños, yo puedo salir antes. Joder. Es que tenía que haber puesto un niño en mi vida. Bueno, pues entonces... Está bien, como disciplina hacer 1h30 está bien. Sí, yo creo que está muy bien. John, si quieres, si se te están viendo ahora por tu pantalla, sí, todo la despedida. Para cerrar un poco, primero para agradecerte, Luis, porque yo creo que esto es súper interesante. Y además, como queda grabado, podemos repetirlo para cosas que no, los de cabeza dura no asimilamos a la primera. Como siempre, muchas gracias, Jorge, Íñigo, Aitor, por todo lo que estáis haciendo y a todos los que habéis asistido. Pues vamos a intentar mantenerlo así. Habéis visto en el programa, ese que hemos mandado, la semana que viene también creo que es interesante. Intervendrá José Luis Zayas, que ya fue profesor vuestro durante el máster, y el tema es potente. Es un buen momento para buscar trabajo, es un buen momento para captar talento. Pues mucha gente por necesidad o por curiosidad, yo creo que afecta. Entre medio, como sabéis, habrá el miércoles la invitación que os ha llegado de Aitor, que yo creo que puede ser muy interesante, el lanzamiento del satélite de Atlantis, y lo que os he comentado el jueves 21 a través de otra plataforma y de otros organizadores que son OHR o RH, pues ya ahora qué hacemos con nuestros modelos retributivos, recetas para evitar errores. Si os interesa el ámbito de recursos humanos y retributivo, con Josep Capel, también profesor de nuestro máster. Y hoy mismo me ha mandado Sergio de Miguel, que os hará las clases también en septiembre-octubre, el webinar del siguiente viernes 29, que será reuniones online eficientes, menos es más. Entonces, como experto en esto y también muy en la línea con lo que estamos viendo, ¿no? Por lo menos de otra cosa no, pero de esta crisis vamos a salir bastante bien formados en este tema. Vamos a dominar otra realidad. Vale, un segundillo, John. Sí. Como apunte, no es el objetivo, de acuerdo, pero si alguno también está interesado a nivel empresarial en cómo diferentes empresas o desde diferentes ámbitos han abordado un proceso de cambio cultural para el entorno de teletrabajo, ¿de acuerdo? Que le preguntéis a mí, el viernes que viene hacemos un webinar Estrellas de Trabajo, ¿de acuerdo? Es viernes por la mañana, donde van a estar, en este caso, pues Rafa, de director de Recursos Humanos de Tecnalia, que ha abordado un cambio cultural para 1000 y pico personas dentro de la compañía. Está Sergio de Miguel también, colaborando como coacher y demás, que también ha abordado sus proyectos, y luego el CEO de una gran empresa, pues con 17 plantas, con 1.600 personas, que abordó un proyecto de teletrabajo y cómo, pero no estamos, ahí sí que no vamos a hablar nada de tecnología ni de trucos, sino cómo ellos lideraron internamente el cambio cultural de la empresa. ¿De acuerdo? Si alguno está interesado en conectarse, por supuesto, invitados a hacerlo. Súper interesante, sí. Y esta semana, la semana que viene ya, Pilar, Julián y yo, y Jesús y Doya, ya tenemos varias entrevistas con empresas para el trabajo fin de máster, que no os vamos a decir qué empresas. He recibido cuatro ofertas muy interesantes y de ellas 2 muy potentes. Muy potentes, que yo creo que van a ser, hay que contrastar con ellos, hay que hablar. Pero como lo mismo que el año pasado fue Lointec, que fue una empresa potente, las de este año no van a ser menos. Por lo que vais a tener un reto muy bonito delante. Sea cualquier sea de las que sean, empresas muy interesantes, ya vais a ver. ¿De acuerdo? Seguimos en ello. Como veis aquí, no se para. Que a partir de ahora los planes estratégicos de las empresas también pasarán mucho por la amigabilidad o la capacidad de aislarse de las empresas. También.
Lógico. Va a ser ahora mismo una diferencia estratégica en las empresas, el que ha habido empresas que han tenido que cerrar, no por obligación, sino porque no tenían medios. Cierto. John, una pregunta. José Luis Zayas, ¿cuándo viene, has dicho? Pues viene telemáticamente el 22. Os mandé el calendario ese, el 22 de mayo. El 22 de mayo a las 4, de 4 a 6, tendréis las tutorías con Miguel Ángel. Sí. Y a las 6 de la tarde la webinar con José Luis. Vale, después de la tutoría, vale. Y después de la tutoría, sí, no, separamos en el tiempo. 2 horas de finanzas con José Luis, con Miguel Ángel, y luego a las 6 el webinar. Vale. Bueno, como noticia esperanzadora, quiero comunicaros que la avenida está abierto, ¿vale? Entonces... Muy esperanzadora, Héctor. Que lo sepáis. Todavía hay esperanza, ¿vale? La avenida ha levantado la persiana, o sea que todo correcto. Muy bien. Pues muchas gracias, Luis, y al resto. Pues sí. Y ha sido muy interesante. Pues nada. Y otra cosa, de todas formas, se queda abierto cualquier duda que tengáis, en la mayoría que nos vamos a ver luego en septiembre, octubre, cualquier duda que tengáis a nivel de esto y demás, sin que sea una formación, ¿de acuerdo? Pero bueno, si tenéis dudas y demás, podéis directamente a través de Jorge, a través del propio Teams o a través de mi correo, no sé si lo tenéis, y si no se lo pedís, cualquier duda, cualquier consulta, hacerla contra la confidencialidad, contra la confianza, perdón, y contra la confidencialidad, ¿de acuerdo? Si os daba palo hacerlo en público, sin ningún problema. Quedo a vuestra disposición. Pues muy bien. Bueno, muy bien, Luis, muchas gracias. Venga, gracias a todos. Buen fin de a todos. Igualmente. Bueno, Gracias.